Somos absolutamente respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de la separación e independencia de poderes. En ese sentido, respetamos al Congreso de la República, el Poder Legislativo, pero les pedimos con toda transparencia y directamente que tengamos una coordinación estrecha. Estamos a disposición, pero no exageremos con una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, 4 o 6 ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República. Todos los días, permanentemente. En una época tan difícil, donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, con todo el esfuerzo, con toda nuestra máxima capacidad para poder revertir una situación tan compleja como es esta pandemia. Muchas horas tenemos que estar dedicándolas al Congreso de la República. Y lo hacemos. Y sí lo hacemos las veces que quieran, pero un poco de búsqueda de eficiencia para que si un ministro es convocado a una comisión y luego en la tarde a otra comisión y luego al día siguiente a otra comisión, hacer un solo esfuerzo para no tener permanentemente parte del gabinete en el Congreso. Como le digo, nuestra predisposición está siempre. Este es un gobierno que a la población y a los demás poderes del Estado rinde cuentas abiertamente, con transparencia, pero busquemos una mayor eficiencia para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y si consideran que hay alguna falta, algún error y esto genera una interpelación, es una figura legal que está plenamente establecida. Pero que haya 6 pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, saliendo recién de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso, ¿no? O sea, 6 pedidos de interpelación nos parece un exceso. Como le digo, queremos respetar, y respetos guardan respetos, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo con toda amabilidad, pero con transparencia y como estamos acostumbrados, hablando siempre directamente, ¿no? Y esos son temas que creo que podemos mejorar en esta relación de ambos poderes del Estado, y hagamos el esfuerzo. Ponemos nuestra disposición para hacer ese esfuerzo. Estamos seguros que también lo van a hacer para optimizar esta relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Hoy día nomás ha estado el ministro de Agricultura en la Comisión de Reconstrucción, luego el ministro de Salud en la Comisión de Especial COVID, la ministra de Economía precisamente en la Comisión de Economía, el ministro de Salud también está citado para la Relación de Economía, ¿no? Y entonces la predisposición tiene, y le hemos dicho cuantas veces sea requerido, ustedes vayan, pero busquemos la eficiencia para aprovechar al máximo el tiempo. Hablando del Congreso y siempre con la sinceridad y franqueza que caracteriza a este presidente, es decir, que estamos preocupados como gobierno porque hemos visto un dictamen que pretende cambiar ya un acuerdo aprobado en primera votación por el Congreso de la República, el anterior Congreso, y que faltaba la ratificación por el presente Congreso, y que es algo que ya la población lo toma como un hecho, y es que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos. O sea, no decimos los que están investigados, ya tienen una sentencia. Claro que según sentencia podría revertirse, pero ya hay una sentencia de un ciudadano por un delito doloso. O sea, no podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un ciudadano que esté sentenciado por un delito doloso. Ya se aprobó en primera instancia, ahora se pretende revertir esa situación. Esperamos que eso no sea y creemos que el Congreso va a actuar de manera adecuada. Así que estaremos atentos y pendientes. ¿Cómo
es la situación económica del país, ¿no? Y cómo a partir de mañana vamos a incorporar más actividades a la economía de nuestro país, ¿no? Ahí podemos apreciar, es importante verlo. Mire, cuando hemos dado la cuarentena en el mes de marzo, el 15 de marzo, prácticamente hicimos que la economía se paralice en el Perú y que esté lo mínimo indispensable. Productos de primera necesidad, productos alimenticios, farmacéuticos, el sistema bancario, que siga bien. Y la economía del 100%, solamente en marzo, la segunda quincena, y en mayo y en abril, trabajaba al 44% de su capacidad. Había un 56% que estaba parada la economía. Y eso se ha notado en las cifras que hemos visto del PBI del mes de abril, porque eso fue, o sea, vamos a contener el virus. Y entonces, para la economía, pero así como la paramos, ahora necesitamos reactivar. 44% de la economía trabajaba en el mes de abril. En el mes de mayo comenzamos a reanudar actividades a través de la fase 1 para llegar al 72%. Ya estamos en la fase 2, ya estamos pendientes a llegar al 82%. Hicimos una extensión de la fase 2 para llegar al 91%. Y ahora con la fase 3 que se inicia mañana de manera gradual, no de inmediato, de manera gradual, empieza a partir del 1 de julio y para eso mañana debe salir el decreto supremo correspondiente para llegar ya casi al 100%. Va a haber todavía algunas actividades que no se pueden hacer. Algunas actividades todavía son puntos de alto contagio del virus y tenemos que tener cuidado. No queremos avanzar y retroceder, pies de plomo para avanzar. Y entonces vemos cómo vamos recuperando porque tenemos claridad hacia dónde vamos. ¿Qué hicimos al inicio para contener la propagación del virus? ¿Y qué hacemos ahora? Teniendo los cuidados correspondientes del uso de mascarilla, distanciamientos, higiene, poder reactivar la economía. Mañana tenemos el documento para la fase 3 y poder nuevamente incorporar también mayor cantidad de puestos de trabajo. Miren, al prácticamente parar la economía en el mes de abril, somos conscientes, mucha de la fuerza laboral del Perú se tuvo que detener, pero a partir del mes de mayo hemos comenzado a incorporar 2.200.000 trabajadores en la fase 1, 450.000 trabajadores en la fase 2, 162.000 trabajadores en la fase ampliadora de la fase 2. Aquí tenemos casi 3 millones de puestos de trabajo que nuevamente se han incorporado al sistema económico a partir de mayo y junio. Y esto es básicamente la actividad económica del sector privado. Por aquí nos acompaña uno de los 6 ministros que nos acompaña, además del Premier, es el ministro de Transportes y Comunicaciones. Obviamente él está muy preocupado en que el transporte público urbano no sea foco de contagio. Y entonces lo que estamos haciendo es que limitar el aforo de los buses de transporte urbano en Lima y en las principales ciudades del Perú. Tenemos que lograr que en los buses no haya una sola persona parada. Todos tienen que estar sentados. Y entonces, como va a haber menos cantidad de gente en los buses, tiene que haber un subsidio de parte del gobierno. Lo reconocemos y lo vamos a dar. La norma debe salir publicada el día de mañana. Mañana ya la vimos, la evaluamos y está justo en la coordinación final de los términos de la misma para que mañana sea publicado el decreto de urgencia del subsidio del transporte. Pero eso sí, señores transportistas,
Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de asumir parte del ingreso de los pasajeros que no van a poder usar para evitar el contagio, pero ustedes tienen que ayudarnos a respetar, ¿no? Que se respete. Lo que pedimos es que no haya ningún pasajero que vaya parado. Obviamente, cuando se haga la fiscalización, simplemente se ve pasar un bus. Si hay gente que está parada, quiere decir que está incumpliendo. Simplemente se le quita el subsidio. O sea, tiene que haber medidas de control muy claras y eficientes. En esa norma también se está incluyendo el uso de protectores faciales. La mascarilla es de suma utilidad y suficiente casi en todas las circunstancias, pero cuando estemos en un transporte público, como vamos a estar en traslados largos, con personas relativamente cerca, y como las características propias de los buses no permiten ahí mantener la distancia necesariamente de 1 metro, tenemos que agregar un factor de seguridad adicional como es el protector facial. La misma norma, el decreto de urgencia que mañana vamos a emitir, incluye la elaboración de 10 millones de protectores faciales, el cual nosotros también distribuiremos como una ayuda inicial al transporte urbano. Entonces, va a haber un subsidio, ya los detalles los dará en su oportunidad el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero también tenemos que sumar esfuerzo con los pasajeros que usen mascarilla y el protector facial, y también la fiscalización de todo, de los propios pasajeros. Hemos visto cuál es el factor de contagio y entonces evitemos ese factor de contagio respetando las indicaciones específicas que se van a dar para los que se trasladan en el transporte urbano masivo, ¿no? Que es sumamente importante. Inmovilización diaria, obligatoria, que muchos la conocen como el toque de queda, ya no es a partir de las 9 de la noche, sino es a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Todos tenemos que cumplir esa disposición. La diferencia es que los días domingos también se permite la circulación durante el día solamente o estrictamente necesario, y también de lunes a domingo la restricción de movilización comienza a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Con la diferencia de que en las 7 regiones donde estamos poniendo la atención máxima porque el incremento del contagio todavía sigue de manera importante, esta inmovilización obligatoria no empieza a las 10 de la noche, sino empieza a las 8 de la noche. En estas 7 regiones, la población 2 horas antes ya tiene la prohibición de salir de su vivienda. También esas 7 regiones, hasta que logre contenerse el contagio y comience a moderarse y a disminuir como en el resto del país, tampoco pueden movilizarse los días domingos. La inmovilización es de todo el día los domingos. El resto del Perú puede hacerlo. Números de la evolución de esta pandemia en el Perú. Hemos visto todos que la preocupación a nivel mundial continúa. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación que en la última semana los números siguen aumentando a nivel mundial y hemos superado los 10 millones de personas contagiadas y también hemos superado más de 500.000 de personas que han fallecido por el virus COVID-19. Y también es de notar que a nivel mundial el epicentro de la pandemia primero fue en Asia. Estuvo 1 mes, 2 meses en Asia. Y luego el epicentro de la pandemia se trasladó a Europa. Y hoy sabemos que el epicentro es las Américas.
Entre ellas se encuentra el Perú. Felizmente, los datos de nuestro país comienzan gradualmente a ser cada vez mejores. Pero, lo hemos dicho desde el inicio, para continuar en ese camino, responsabilidad, disciplina y perseverancia. Donde nos confiemos, podemos retroceder lo que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir. Esta curva de acá es la total de casos positivos. Hemos dicho que hay 1.661.000 personas que han sido muestreadas. Del total, 282.000 ha sido positivo. Empezamos en marzo y como ha ido subiendo los casos positivos. Acá está. Pero los casos activos era esta línea media morada, que era superior a la línea verde que son los recuperados. Más o menos al inicio del mes de junio se intersectaron. Y a partir de esta fecha, hace más o menos un mes, la cantidad de recuperados es mayor que la cantidad de casos activos, que esto es lo que es sumamente importante. Y eso tenemos que continuar. Más o menos la proporción que tenemos entre casos recuperados y casos activos es el 63% de los casos son recuperados y el 37% son casos todavía activos. Mientras que esta curva cada vez se vaya abriendo, quiere decir que estamos combatiendo de manera adecuada la forma que combatimos la pandemia y vamos a agrandar el espacio entre recuperados y activos. Pero la cuarentena, al evitar el movimiento masivo de las personas, lo que ha logrado es que el virus no se transfiera rápidamente y hemos comenzado a bajar su capacidad de contagio. Y eso nos ha dado tiempo a que mejoremos y aumentemos la capacidad de los hospitales que tenemos. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y eso hay que felicitar a la población, que quizás lo que ha cumplido de mejor manera, la herramienta más efectiva que hemos usado todos los peruanos, es que hemos aprendido a respetar el distanciamiento y es digno de notar que cuando uno circula por las calles, por las tiendas de toda la ciudad, vemos que todos los peruanos, si es que no usan mascarilla las dos personas, el señor que tiene el virus y la señora que no tiene el virus, la posibilidad que lo contagie es del 90%. Miren, 90% la probabilidad de que el virus pase del señor a la señora. ¿Qué pasa si la señora que es sana usa mascarilla, pero el señor que está con el virus no usa mascarilla? ¿Cuál es la probabilidad de contagio? Es menor, pero no mucho menor. Baja de 90 a 70%, porque el que tiene el virus está sin mascarilla. Entonces está irradiando cuando habla, cuando respira, cuando estornuda, cuando tose, cuando canta, está irradiando el virus. Y entonces, por más que tenga mascarilla, baja su protección, mejora su protección del 90 al 70%. Pero ¿qué pasa si la persona que tiene el virus se pone mascarilla? Mire, la señora está sin mascarilla, descuidada, ¿no? Porque debería tener mascarilla. Pero el señor que está con el virus está con mascarilla. Solamente hay la probabilidad de que el 5% pueda ser contagiada a la señora. Solo el 5% de probabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que está con el virus lo contiene y cuando habla, cuando respira, no sale de su organismo, se queda retenido en la mascarilla. ¿Cuál es lo ideal? Que ambos,
el que tiene el virus como el que no tiene, los dos usen mascarilla. Y entonces solamente la probabilidad de contagio es de 1.5%. Por eso es la necesidad que todos usemos mascarilla. ¿Qué nos indica el mapa del calor en cuanto al comportamiento del COVID en las regiones? Lo que hemos visto es que en regiones que tuvieron un pico, un aumento considerable de casos en las últimas semanas, como Loreto, Ucayali, Piura, Lambayeque, se ha logrado contener el avance del virus, tanto en el número de casos confirmados como en el número de fallecidos, gracias a que Salud y otras instituciones de salud han aumentado la oferta hospitalaria, han llevado más médicos, enfermeras, oxígeno, equipamiento, etc. En estas regiones ya los casos están en descensos y están controlados. Por contra, hay otras regiones que han comenzado a descenderse, a aumentar los casos, sobre todo las principales, San Martín. San Martín ha comenzado a aumentar los casos, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Ica, entre otras regiones están comenzando a aumentar los casos y allí también estamos haciendo el esfuerzo de llevar más oferta hospitalaria para poder contener y lograr lo mismo que ya se hizo en las otras regiones. A nivel de Lima metropolitana existe la preocupación constante porque Lima concentra el mayor número de casos en todo el país. Sin embargo, aquí las medidas no han sido tan restrictivas en esta nueva etapa de convivencia. ¿Cómo estamos a nivel distrital? Bueno, primero en términos agregados, en Lima, en una semana, hace unos 4 o 5 semanas, se registró un pico de más de 20.000 casos en una sola semana. En la última semana hemos tenido cerca de 11.000 casos, es decir, ha disminuido la cantidad de casos semanales que se han registrado. Ahora, a nivel de los distritos, lo que hemos observado, hemos visto estas 2 últimas semanas y hemos comparado el promedio semanal histórico de cada distrito y hemos identificado que hay distritos en los cuales han habido nuevos casos, pero por debajo del promedio histórico. Esos distritos son Punta Hermosa, Pucusana, La Punta, Miraflores y Magdalena. Es decir, estos distritos registran buenos indicadores, hay una tendencia favorable y por contra hay otros distritos que están teniendo en cada semana casos por encima de su promedio semanal histórico. Esos son Los Olivos, Comas, San Juan de Lurigancho, que pertenecen al lado norte de la ciudad, y por el lado sur está Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Para entender aquí en el mapa del calor, vemos que hay varios índices respecto o identificados con colores, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que acá podemos ver rápidamente es los casos confirmados, estamos viendo por cada uno de los periodos, por eso se va moviendo, y vemos cómo son, dentro de esta imagen, cuántos son los casos se reflejan por esta mancha amarilla. Allí es donde se están concentrando la mayor cantidad de casos. Entonces, rápidamente lo podemos ver en La Victoria, en el Agustino, en Breña, ¿no? Alrededor de todo lo que es la línea amarilla, todo eso es lo que podemos identificar. Así como esta imagen que tenemos de Lima, lo tenemos de todo el país, de cada una de las calles de todo el país. Ahora, esto sirve para definir las políticas que se van a dar en adelante también. Sí, sirve para poder dar alertas y poder diseñar la estrategia para poder aumentar la oferta hospitalaria, que es muy necesario en todo el país. Fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria volvieron a las calles, esta vez para realizar un operativo y retirar a los vendedores ambulantes del cruce de la avenida Manco Cápac y la avenida Grau. Una gran cantidad de ambulantes ocupaban varias cuadras de estas calles principales, causando aglomeraciones y aumentando el riesgo de contagios. Hasta el lugar llegó el personal de la Municipalidad de La Victoria, quienes retiraron a los comerciantes de manera pacífica. Los trabajadores municipales caminaron junto a ellos varias cuadras para evitar que tomen otras vías. Esta vez no hubo enfrentamientos, pues los vendedores ambulantes retiraron su mercadería rápidamente. 15 días de su reubicación, cientos de comerciantes forman diariamente largas colas para el ingreso al Parque Huayna Cápac, su nuevo centro de comercio durante la pandemia.
Y es que un sector de ellos tomó por asalto hace algunas semanas vías como Grau, García Naranjo y Manco Cápac para obtener un ingreso para sus hogares, pero incumpliendo las normas de bioseguridad. Ante ello, las autoridades del Ministerio de Defensa y de los municipios de Lima y de San Juan de Miraflores permitieron el traslado de ambulantes a este sector. Comerciantes de diversas partes de Lima que llegan a este parque realizaron un importante pedido. ¿Ustedes desean que tal vez esta reubicación para los ambulantes sea hasta fin de año? Claro, sí. Claro, sí. Obviamente, señorita, necesitamos trabajar, todos necesitamos trabajar y este proyecto que ha tenido el alcalde, bueno, ha sido bien provechoso para nosotros. Nos estimula a seguir trabajando. La policía y el ejército verificaron que los comerciantes cumplan con el distanciamiento social, que también se mantiene en el interior. Recuerde que el ingreso al público es desde las 7 de la mañana. Y de no ser necesario, por favor, no salga de su casa. Este es el pedido del ministro de Defensa, Walter Martos, a toda la población ante el fin del aislamiento social obligatorio. A partir del día de mañana, que se está levantando la cuarentena para los otros grupos de personas, no significa que nosotros hayamos terminado la pandemia. Que cuando comienza la gente a moverse, el nivel de contagios aumenta. Es por ello que llamamos a la responsabilidad. El ministro Martos pidió que redoblemos las medidas de prevención, en especial a las personas vulnerables. Son las personas que están llegando a los hospitales en mayor cantidad, que están entrando a UCIs en mayor cantidad. Y tenemos que cuidar que no se contagien en esta nueva reactivación económica donde todos estamos saliendo a la calle. El titular de Defensa participó en el operativo Taita en Vía El Salvador, donde hizo un breve balance de esta medida de prevención emprendida por el Ejecutivo. Hasta la fecha ya se han realizado 26 operativos en 26 distritos de Lima, 18 y 8 al interior del país. Y en total se han intervenido a más de 6.000 personas vulnerables, a quienes se les ha dado su tratamiento temprano. 30 brigadas conformadas por personal de salud de la Direza Sur realizaron tamizajes a más de 400 familias vulnerables del sector 6 de Vía El Salvador. La meta es de que todas las personas vulnerables durante esta pandemia hasta que termine no se contagien. Es una responsabilidad nuestra. De identificarse algunos casos, se les entregará medicamentos para el tratamiento del COVID-19, así como alimentos, o se les derivará a un centro hospitalario de ser necesario. Para este jueves se ha anunciado un paro de transportistas. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que le ha garantizado a los concesionarios del Metropolitano y los corredores una compensación por el déficit que están registrando debido al poco aforo que se permite en sus unidades. Sin embargo, aclaró que los fondos de la municipalidad son limitados. En ese sentido, invocó al gobierno central resolver esta problemática lo antes posible, con el fin de evitar una preocupación adicional en esta emergencia nacional. La idea es que el Ejecutivo pueda hacer una evaluación debida de esto y que lo más rápido posible se pueda atender porque hay una necesidad que tiene que ser escuchada y atendida. Por otro lado, aclaró que no es el momento adecuado para el retorno del pico y placa. Creemos que no es el momento más adecuado para la reinstalación de algo que ha servido y que ha servido bastante bien para ordenar la ciudad. Pero estamos viendo el momento en que esto pueda ser debidamente reinstalado. Finalmente hizo un llamado de conciencia a la población para que sean responsables en esta nueva fase de la pandemia, que empieza este miércoles 1 de julio. Esa es la idea, que todos nosotros seamos conscientes de que la primera forma de protección contra este virus es la toma de conciencia, y esa toma de conciencia que se traduzca en acciones concretas como distancia social, uso de mascarilla, protectores. Desde el cercado de Lima, el alcalde de la ciudad brindó estas declaraciones después de supervisar el plan Lima Te Cuida, que sirve como complemento de la operación Taita, la cual busca atender y hacer un seguimiento epidemiológico a la población en situación vulnerable. Hoy termina una etapa importante que estaba regida en función de una cuarentena general que habíamos asumido todos los peruanos para poder hacer la contención adecuada a la propagación del virus. Y no es que el virus haya desaparecido, el virus sigue aquí presente en medio de todos nosotros. Sin embargo, la evaluación
de la evolución de la enfermedad y también la evaluación de todo un sistema integral para ponderar el inicio de actividades que generen también puestos de trabajo, nos permiten encontrar un equilibrio para la toma de una decisión importante que hicimos en el Consejo de Ministros del viernes de la semana pasada. El viernes aprobamos el Decreto Supremo 116/2020, ¿no?, publicado ese mismo día en el Diario Oficial El Peruano. Y en él establecemos algunos cambios que son vigentes recién a partir del día de mañana, 1 de julio, y que tienen una vigencia durante todo el mes de julio, desde el 1 de julio hasta el 31, fines de mes patrio. Y ahí pasamos de una cuarentena general que habíamos asumido todos los peruanos con diferente nivel de acatamiento por regiones, por sectores, a una cuarentena focalizada. Esta cuarentena focalizada tiene dos características, que hace una diferenciación en 7 regiones respecto a todas las otras regiones del país. Hay 7 regiones que continúan las características de la cuarentena que está vigente hasta el día de hoy. Las regiones son Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Estas 7 regiones aún siguen y continúan a partir del día de mañana y hasta fines de julio con la cuarentena general, donde solo pueden salir de su domicilio las personas que tienen que realizar los trámites o las compras de productos de primera necesidad, remedios en las farmacias o hacer algún trámite bancario. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo en esas 7 regiones porque en función de la información que nos presenta el MINSA, el Ministerio de Salud, están con una curva de propagación de la enfermedad que todavía nos obliga a tomar decisiones de mucha precaución en esas 7 regiones. El resto del país, todas las otras regiones, que no son ellas, esas 7, incluidas Lima, la región Lima y Lima metropolitana, entra también a una cuarentena focalizada. Pero esta cuarentena focalizada está por grupos de personas. Hemos determinado 3 grupos que merecen una atención especial. Adultos mayores de 65 años, niños desde 0 hasta los 14 años y personas con algún tipo de enfermedad ya preexistentes. También deben continuar la cuarentena, deben evitar salir de sus viviendas. El mismo decreto supremo da algunas excepciones, ¿no? Los niños pueden salir 1 hora acompañados del adulto que los cuida. Algún padre, la madre, puede salir 1 hora al día, dentro de un radio cercano a su vivienda. Pero en la medida de lo posible, si usted, señora, señor, joven, no tiene ningún motivo para salir, recuerde que el lugar más seguro es su casa. El hecho que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje salgan todos, no, es un mensaje está permitido salir en caso que tengan una necesidad, pero como el virus sigue circulando, tenemos que ser responsables y cuidarnos todos. El cambio de estrategia de cuarentena no es una disposición, salgan.
el virus desapareció. El virus no va a desaparecer mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. Mientras tanto, vamos a convivir con él. Hemos logrado la contención adecuada. El esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos ha cumplido su objetivo. Pero no podemos ahora confiarnos y luego irresponsablemente tomar acciones que nos hagan retroceder en lo que hemos avanzado en este esfuerzo. Y eso depende solo de nosotros. Para ello necesitamos, como ya lo hemos dicho, cumplir las 3 obligaciones básicas, los 3 principios elementales que todos los peruanos ya lo tenemos interiorizado y que sabemos que hay que hacer. La higiene del lavado de manos permanente. Lo más simple es agua y jabón. Con agua y jabón destruimos el virus si es que lo hemos agarrado en alguna superficie. El Parlamento venezolano de mayoría opositora calificó de inaceptable el martes la expulsión del país de la jefa de la delegación diplomática de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa. La reacción ocurrió luego de que el presidente Nicolás Maduro le diera el lunes 72 horas a la funcionaria para dejar Venezuela. Una palabra directamente a la embajadora Isabel Brillante. Reconocemos su trabajo, su dedicación, su profesionalismo al abordar una situación tan compleja e incluso inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela. En una sesión realizada por videoconferencia, los diputados aprobaron un acuerdo para rechazar y condenar enérgicamente la expulsión de Brillante. Guaidó, jefe del Parlamento, y que se autoproclamó en 2019 como presidente encargado de Venezuela con respaldo de medio centenar de países, confirmó las relaciones con la Unión Europea. Y ratificamos nuestros lazos, nuestros nexos con la Unión Europea. Maduro dio a la diplomática portuguesa 72 horas para salir de Venezuela, luego de que la Unión Europea sancionara a funcionarios de su gobierno. El bloque pidió el martes al gobierno venezolano reconsiderar la decisión. España extraditará al exdirector de Petróleos Mexicanos involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Emilio Lozoya, que dirigió la petrolera estatal mexicana durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aceptó ser enviado a su país para ser investigado por la trama de sobornos que había pagado la constructora brasileña a cambio de contratos públicos. Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga y actualmente está detenido en una cárcel de Madrid. El exfuncionario era buscado por la justicia desde julio de 2019 por la compra de una maltrecha planta de fertilizantes por la que se pagaron $500 millones, precio considerado excesivo en el sector. Según investigaciones periodísticas y testimonios de colaboradores de la justicia brasileña, Lozoya habría recibido sobornos millonarios de Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Esos pagos habrían buscado favorecer a Odebrecht en futuras licitaciones, ya que Peña Nieto se perfilaba como ganador. El Circo del Sol se declara en bancarrota y despide a 3.480 empleados que se encontraban en suspensión de empleo como consecuencia de la cancelación de espectáculos por la crisis del coronavirus. Los principales accionistas de la empresa, la más importante del mundo circense, han presentado un plan de reestructuración que debe ser aprobado por el Tribunal Superior de Quebec. El grupo estadounidense TPG Capital, el chino Fosun Capital y el fondo canadiense Caisse de Dépôt adquirieron la empresa en 2015 por 1.337 millones de euros. Los inversores inyectarán 267 millones para apoyar la reanudación de las actividades del circo. El gobierno de Quebec aportará 178 millones y los demás inversores los 100 millones restantes.